Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Bien? Ambiente mundial ahí. Prometí no hacer ningún comentario mundialista hoy. Levando la mano, ¿quién viene por primera o segunda vez? Bienvenida, 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 bienvenido para allá. Dios los bendiga mucho. Ojalá puedan sentirse cómodos en casa y que Dios pueda hablar a sus corazones también. Voy a hacer un paréntesis. Eh, ¿Está bien? Gracias. Muy bien. Me acabo de dar cuenta que tuve que aumentar el porcentaje del Zoom. Así que, Señor, trae sanidad a mis ojos, porque no lo ponía en 125, lo ponía en 100. Muy bien. Quiero compartirles algo que esta semana el Señor como que venía marcando de manera personal, y también lo pensaba y lo oraba de manera en la cual como iglesia podemos empezar o seguir viviendo o seguir desarrollando nuestra vida como hijos de Dios y discípulos de Dios. Y para no alargarme tanto en esto, voy a poner el título enseguida, que es Jesús, mi prioridad. Y entiendo que vivimos, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, además de que Jesús es nuestra prioridad, obvio, que vivimos en una vida en donde es acelerada, ¿sí? En donde corremos, en donde servimos muchas veces, en donde trabajamos y creemos que vamos y estamos dando lo mejor de lo mejor, pero muchas veces nos pasa, y a mí me pasa primeramente, de que estoy en ese modo automático y me olvido de quién es mi prioridad. Aunque esté haciendo la pega bien, aunque esté sirviendo, aunque esté viviendo la manera en la cual yo me puedo de manera personal sentir cómodo, pero si en un momento nos detenemos, uno se da cuenta enseguida si realmente me detuve antes para conversar con Jesús y después empecé a hacer mis cosas. Entonces, yo muchas veces me sucede esto. Me levanto, salgo, me voy al trabajo, y en el trabajo recién ahí puedo llegar a tener un ratito de tiempo. Cuando digo, podría haberlo hecho en la mañana antes de ir al trabajo. Pero bueno, hay como que en esos momentos Dios empieza, cuando nos detenemos, Dios empieza como a mostrarnos esas situaciones y nos muestra cuál es nuestra verdadera prioridad. Entonces, esas situaciones que se asoman habitualmente en nuestras vidas cotidianas nos llevan a esto, a pensar y decir, ¿realmente estoy viviendo la vida que me gustaría vivir teniendo a Jesús como mi prioridad? ¿O llegó un momento en mi vida en donde empecé a hacer todo de manera automática, inclusive, Señor, esto yo lo sé hacer, después te cuento cómo me va? Entonces, esa confianza o desconfianza, mejor dicho, nos lleva a perder la prioridad de nuestras vidas, que es Jesús. A tener mi tiempo con Jesús, mi tiempo devocional, mi tiempo personal con Él, leyendo la Biblia, teniendo tiempos de oración, teniendo tiempos de adoración en casa. Todo lo que me pueda llegar y acercar a Dios por medio de Jesús es lo que primero tiene que salir de nuestro corazón. Pero muchas veces pasa esto. Vivimos de esta manera, aceleradas, corriendo, que no llego, que el servicio, que el trabajo, que la familia. Gracias, amigo. Que la familia, que cualquier circunstancia o situación que nos llegue a pasar puede llegar a mover el tablero, ¿sí? Puede llegar a cambiar nuestras prioridades. Y me gustaría leer Lucas 10, 38 al 42. Es una historia súper conocida para los que son hijos de Dios. Quizás hay alguien acá que está viniendo por primera o segunda vez a la iglesia y que recién está escuchando de Jesús. Ok, perfecto. Entonces esto va a fluir.
Leemos, si querés anotar, tener en tus apuntes, Lucas 10, 38 al 42, dice: mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies de Jesús a escuchar lo que le estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. Entonces el Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante y María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. Me imagino esta situación de Marta, es que encima está muy explícito lo que está escrito, entonces no hay mucho que desarrollar, pero me la imagino a Marta claramente como la veía y la describía Jesús, agotada, cansada, cargada, enojada o molesta en esa situación. Y quizás esto no está en la Biblia, esto quizás es una cosecha mía, pero me lo imagino en base al contexto que estaba viviendo Jesús en ese tiempo. Jesús no se movía solo. Jesús se movía con sus discípulos y sus seguidores, y las multitudes lo seguían. Entonces yo me imagino que probablemente Jesús entró a la casa de Marta por su invitación, pero quizás más adelante llegaban los discípulos. En la Biblia no está escrito, pero siempre Jesús se movía con sus discípulos. Entonces yo me la imagino ahí a Marta preparando la mesa, agarrando los platos, los vasos, generando un ambiente y preparando el pan y la comida, y y de reojo empieza a ver a su hermana quieta, sentada a los pies de Jesús, escuchando a Jesús, y para ella claramente le generó algo en su corazón que decía: chuta, podrías venir a ayudarme, está el maestro, está Jesús, está el Mesías, está Él en casa, y estoy haciendo todo esto yo sola. Entonces, en ese momento, después de la conversación que Marta tiene con Jesús, Jesús la mira a los ojos y le dice: Marta, Marta. Yo por mucho tiempo escuché o leía también esta parte de la Biblia, y por distintos momentos de mi vida lo leía como, también, dependiendo de cómo yo me sentía sentimentalmente o emocionalmente, me lo veía o me lo imaginaba a Jesús: Marta, Marta, o dependiendo: tranquila, Marta, Marta, tranquila. Entonces, hay algo que describen algunos teólogos, que cuando Jesús nombra a Marta por su nombre 2 veces, hay un sentido de compasión, hay una emoción, hay un sentimiento de compasión hacia Marta. Entonces ahí se rompe mi pensamiento de que Jesús la estaba retando. Pero Jesús le dice: Marta, Marta, con su mirada llena de compasión, y le dice esto: María ha elegido la mejor parte, no reprochándole, sino entendiéndole, llevándola a un punto. ¿Cuál es el punto? Esto lo que estamos leyendo está en Lucas 10, pero si nos vamos a un capítulo anterior, al 9, Jesús venía de hacer un milagro. ¿Se acuerdan el milagro que Jesús estaba haciendo? Jesús estaba multiplicando los panes y los peces para más de 5.000 familias, y aún así había sobrado. Entonces el contexto anterior al presente de la situación donde Jesús es recibido por Marta en la casa, tiene mayor importancia la mirada de Jesús sobre Marta y cómo él habló a través de la compasión, y entendiendo esto: Marta, Marta. Ya si hay un tercer Marta es porque está enojado. Yo estaba en casa hoy a la mañana, le compartía a la tata, y se me venía una situación en casa en donde Amanda. Entonces estaba como tratando de calmar las situaciones. Entonces yo entendí que ya cuando hay un tercer nombre, nombrás por tercera vez el nombre, ya ahí no hay compasión, ahí está molesto la situación. Al menos así me pasa a mí.
Entonces, esta situación lo llevó a decirle esto mismo. Entiendo, y esto es lo que me imagino, mirando a Jesús a Marta de esa manera compasiva, le decía esto: Marta, Marta, tranquila, tranquila, yo entiendo lo que estás pasando. Yo entiendo lo que hay en tu corazón. Entiendo que te preocupa no sé, se prepare bien el pan. Entiendo que estás preocupada para generar un lindo ambiente para recibirnos. Entiendo que querés dejar todo maravilloso. Lo entiendo, lo entiendo. Entiendo tu corazón. Pero no te olvides con quién estás. No te olvides con quién estás. No te olvides quién te está hablando. Y quien te está hablando multiplicó los panes y los peces para 5.000 familias. Entonces, pan no va a faltar. Pan no va, peces, si hay peces, peces tampoco van a faltar. Mis discípulos vieron ese milagro. Entonces hay una conversación llena de compasión, mirando a Marta, tratando de llevarla a entender y comprender que lo más importante no era la comida, no era preparar el ambiente, sino era estar con Jesús. Porque si no había comida, ya sabemos lo que pasó en Lucas 9. Entonces, no había preocupación en Jesús si había o no había pan, sino la idea de Jesús era compartir la mesa con ellos, conversar, contarles lo que estaba sucediendo. Y me marca esto en mi corazón porque cuando lo leía y lo llevaba desde este punto, sentía como que esta era una respuesta de Dios para nosotros. Era como, si estás sintiendo en estos momentos preocupación, o estás angustiado, o si estás molesto, o estás molesta, tenés ansiedad por una situación que estás viviendo, tranquilo. Jesús sabe cómo te sentís. Jesús sabe lo que estás pasando. Jesús sabe qué es lo que Él puede llegar a hacer. Por eso Él te está diciendo esto. Tranquilo, tranquila, tranquilo. Que si me pones a mí como tu prioridad, yo voy a traer la provisión que estás necesitando. La provisión que estás necesitando. Pero lo importante acá es que me mires a mí, dice Jesús. Mírame a mí, que yo estoy contigo. Mírame a mí, que yo te acompaño. No mires las circunstancias, no mires ni te desenfoques en las situaciones que está pasando en tu alrededor. Recuerda quién está a tu lado. ¿Quién está a tu lado? Y me pasa esto que sí, hoy vivimos estas situaciones sin duda. Por ejemplo, nuestro pastor compartía un poco sobre lo financiero en las ofrendas. Yo sé que hay muchos que están pasando situaciones difíciles. Pero si hoy tenés ansiedad o estás preocupado por lo financiero, recuerda que Jesús es el que multiplica el pan y los peces, que no te va a faltar nada. Recuerda que si estás pasando por un momento de enfermedad, Jesús puede ser tu sanador hoy. Jesús puede ser el sanador para tu familia. Recuerda también que si estás pasando por una decisión trascendental en tu vida en la cual necesitas sabiduría para tomar esa decisión, Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. Déjame decirte también que si estás pasando por una tormenta, Jesús es el que la tormenta, el viento y las olas obedecen y en donde trae calma en medio de esa tormenta. Jesús es quien trae la provisión. Él es nuestra provisión, Él es nuestra porción, Él es nuestra prioridad en medio de cualquier circunstancia. Si estás avergonzado, si tenés culpa, si tenés dolor, si tenés vergüenza, Jesús se entregó por amor a vos. Él se entregó. Él se entregó su vida para que podamos volver a tener una relación con nuestro Padre y por medio de ese sacrificio no tengas más culpa, no tengas más dolor, sino que tengas la afirmación de un Padre que te dice, hijo, yo te amo. Eres valioso, eres valiosa para mí. Entonces, nuestra prioridad en medio de todo lo que podamos vivir tiene que ser Jesús, porque Él es
el que sale adelante en medio de todo lo que podamos estar sintiendo o viviendo. ¿Se entiende un poquito esto? Amén. 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 No importa la ansiedad que puedas llegar a estar viviendo, porque sin dudas tenemos a Jesús como príncipe de paz, que puede traer alivio a tu corazón y a tus pensamientos. Y a tus pensamientos. Muchas veces sucede esto que en nuestra identidad de hijos de Dios o de discípulos de Dios nos lleva a vivir una vida de actividad en vez de vivir la prioridad de acercarme y tener una relación con Jesús. Entonces, estas situaciones nos llevan a alejarnos. Cuando aceptaste a Jesús en tu corazón, déjame decirte algo que pasó. Tenés un Padre eterno que te adoptó como un hijo y que te ama, pero también tenés un enemigo que te odia y va a hacer hasta lo imposible para frustrarte y alejarte de Dios. Para generar ansiedad, para generar dolor, para generar preocupación por encima de tu prioridad que tiene que ser Jesús. Y de a poquito, Él no necesita matarte. Sí, Él viene a matar, hurtar y destruir, pero Él no necesita matarte para cumplir su plan. El con traerte distracciones, el con traerte como preocupaciones y de a poquito alejándote de tener esa relación diaria con Dios, te lleva a separarte de Dios, que es lo que Él quiere. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, en vez de lo que podríamos llegar a ser nosotros mismos, es cuando las aguas empiezan a calmarse. Es cuando le pedimos a Dios socorro y sale Jesús a nuestro encuentro y te dice, ¿sabes qué? Yo voy a proveer lo que estás necesitando en este momento en tu mente. Voy a calmar tus pensamientos, voy a calmar con mis promesas tus pensamientos. Y a veces sucede que en medio de esas circunstancias que vivimos, como vivía Marta, o como lo sentía Marta en ese momento, pasa esto, que vemos el problema más grande de lo que es. Vemos el problema más grande de lo que es y generamos que nuestra preocupación o nuestra ansiedad empiece a tomar lugar. El lugar que realmente merece y ocupa nuestro Señor. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado. Me ha pasado que me he preocupado de más y me di cuenta que mi ansiedad crecía porque mis pensamientos venían en cómo lo voy a lograr, cómo voy a lograr esto. Y esos pensamientos generaban más miedo, más ansiedad y me llevaba a un punto de enfocarme solamente en eso en vez de escuchar la voz de Dios llevándome a su hijo y poder recibir la provisión que necesitaba. A mí me ha pasado. Pero hay algo que Jesús nos habla y nos enseña, y en Mateo 6:25, Jesús acá nos enseña que vamos a vivir en un mundo roto, en un mundo lleno de ansiedades, un mundo lleno de problemas, pero tiene una respuesta a todo esto. Y Mateo 6:25 dice así: por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo es más que ropa. Salto al 31. Así que no se preocupan ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber, qué ropa vamos a usar, porque la gente que no conoce a Dios, porque la gente que no conoce a Dios trata de conseguir todas esas cosas. Pero ustedes que son hijos de Dios, que son redimidos por la sangre de Jesús, que tienen un entendimiento y una relación con Jesús, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que todo lo que necesitan lo van a tener. Así que primero busquen el reino de Dios y sus justicias y Dios les dará todo lo que necesitan. Dios les dará todo lo que necesitan.
Debemos dejar de prestarle tanto atención a nuestros problemas, a nuestras preocupaciones, a nuestras ansiedades o problemáticas y prestar más atención a mi relación con Dios, a mi conversación con Dios. Él dice, las personas que no me conocen, que no conocen a Dios, son las personas que buscan y se preocupan, dicen, oh, ¿qué vamos a comer? ¡Ay, Señor, no tengo ropa para ir el domingo! ¡Oh, Señor, que no tengo agua para poder tomar y sal contaminada de la canilla! Entonces, todas esas preocupaciones hace un énfasis Jesús que dice, las personas que no conocen de Dios piensan todas estas cosas. Pero ustedes, que son hijos, lo único que tienen que hacer es tener una relación con Dios, buscar su reino y su justicia, y todas las cosas en las cuales nuestro corazón se abate, se preocupa, Dios lo ve, porque es un papá, porque Él se preocupa de sus hijos. Entonces hay una promesa en donde nosotros, si nos ponemos en la posición de hijos y realmente reconocemos a Jesús como nuestra prioridad y buscamos su reino y su justicia, lo que estamos viviendo no nos tiene que llevar a desconectarnos de Dios, sino que sea una oportunidad más para decir, acá Dios va a reinar, acá Dios va a gobernar. Estos pensamientos que estáis teniendo, el Señor los va a llenar y me va a recordar sus promesas que Él soltó sobre mi vida en ese momento. Entonces, esto es lo que Dios tiene para los que creen y los que son hijos, para ustedes, para ustedes. Ahora, no es fácil, no es fácil. Junto a mi esposa, hace más de un año que nosotros aceptamos la invitación de Dios de empezar a vivir por fe y para capacitarnos y tomar esta decisión que Dios, la invitación de Dios para el llamado que Dios soltó sobre nuestras vidas. Pero no les voy a mentir, el primer año la pasé re mal, la pasé mal en mis pensamientos. Porque yo les puedo decir que Dios fue bueno hasta el día de hoy, ha sido bueno. Inmediatamente de haber soltado el trabajo en el cual estaba viviendo, Dios proveyó de una manera milagrosa para sostener la casa, para sostener el arriendo. Día a día vimos su provisión, día a día vimos su provisión, los alimentos en nuestra casa. Cuando veíamos que solamente quedaba un paquete de arroz, tac, 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 las puertas. Y veíamos cómo Cristo, por medio de su iglesia, éramos bendecidos. Entonces, mi lucha durante un año fue mental, porque tenía la estructura de este Mati, que tiene que ser el proveedor de la casa, el que tiene que ir y trabajar para generar lucas y pagar todo lo que se tiene que pagar cuando alquilás las cuentas y todo. Pero cuando hay una promesa de Dios en tu vida, cuando uno dice, pero ustedes, si no se tienen que preocupar por eso, porque si buscan el reino de Dios y su justicia, yo me encargo de lo demás. Y lo vivimos, y lo seguimos viviendo con mi esposa. Y gracias a Dios no nos ha faltado nada. Sí seguimos teniendo, o sigo teniendo, pensamientos en donde me recuerda el Mati anterior y me dice, ¿sabes qué? No vas a llegar, no vas a llegar. Pero Dios ha sido tan fiel que aún en esos pensamientos, aún en esas mentiras que utiliza el enemigo, Dios inmediatamente viene con su verdad y nos recuerda quiénes somos. Y esto no es para personas que son llamadas a vivir en la iglesia o responder a un ministerio, porque eso no es lo que te avala o te resalta el que sos un hijo de Dios. Dios te puede estar llamando para eso, sí. Pero si Dios no te llama para eso y te dice, quédate en tu trabajo, trabajá, hacé luz en medio de la oscuridad, porque te voy a utilizar en medio de ese ambiente, es creerle a Dios en medio de la situación que estás viviendo.
No es creer que no soy un hijo de Dios y dice, oh, me tengo que preocupar por lo que dice acá en Mateo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo me voy a vestir? No. Los que son hijos de Dios tienen la oportunidad de experimentar y vivir la vida que Jesús nos prometió. Entonces, esto es una prueba en donde nosotros podemos experimentar y decir como iglesia, Dios es fiel, Dios es bueno. Y su bondad nos acompaña, y su gracia y su perdón muchas veces también, porque pegamos, porque pensamos cosas que, uy, chuta, me las tengo que arreglar yo. No, el Señor, cuando nos encargamos y buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor ve la necesidad que estamos pasando y Él es el que se encarga. Dios lo hace de maneras milagrosas y sorprendentes. Amén. Amén. Amén, mi amigo. Me encanta escucharte, amigo. Marta, volvemos un poquito a la historia, sigue sintiéndose cargada, preocupada, angustiada, con esa ansiedad por enfocarse en los quehaceres, como sin duda nos puede pasar a nosotros. Y muchas veces como hijos de Dios pasamos malos momentos, inclusive haciendo las cosas bien, haciendo las cosas bien, trabajando, sirviendo en la iglesia, en nuestras familias. Uno cree que las situaciones que uno puede llegar a pasar las está sobrellevando bien, pero repetimos esto, nos movemos de manera automática sin tener esta relación con Dios que nos lleva a poner a Jesús como nuestra prioridad. Mateo 7:22 dice, vendrá el día en el que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, echamos demonios, además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré, nunca los conocí, dice Jesús, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. ¿Cuántas veces nosotros de manera automática trabajamos, servimos o inclusive en nuestra propia familia? Parece que estamos haciendo las cosas bien, pero sucede que nos desconectamos de Jesús y podemos reconocer por medio de su palabra y las escrituras que los dones son irrevocables, que el llamado es irrevocable, que lo que realmente podemos vivir y experimentar de manera milagrosa, su reino aquí y ahora, lo podemos vivir y experimentar aún así sin tener una relación con Jesús. Aún así sin tener esa relación. Gracias, mi amiga. Por eso es tan peligroso y tan sutil el enemigo que nos lleva a, hey, orá por esa persona, orá que está enferma, orá, vas a ver que se va a sanar. Y se sana por obra y milagro y gracia del Señor. Pero cuando vemos eso, ese actuar, nuestro actuar de manera automática, haciendo las cosas bien, sin relación con Jesús, nos lleva a que las cosas que estamos haciendo pueden ser muy peligrosas. Peligrosas para nuestro corazón, peligrosas para poder creer que aún así, en pecado, aún así, o viviendo la vida o una doble vida, podemos vivir tranquilos porque la obra del reino se sigue haciendo. Entonces es importante entender esto. Pensamos que madurez espiritual es alguien que se la pasa estudiando, tiene años en el Evangelio, sirve en distintas áreas de la iglesia, pero no se trata de eso, porque mi relación con Jesús va a reflejar mis frutos. Mis frutos, dice que por los frutos los van a conocer. Entonces, podemos hacer muchas cosas, pero no se trata de hacer, sino de ser. Primeramente debemos ser hijos. Primeramente debemos poner a Jesús como nuestra prioridad, que nos lleva a experimentar más de su presencia, más de su gloria, más de la provisión que estoy necesitando en medio de las circunstancias que estoy pasando. Cuando busco mi posición como hijo de Dios,
las cosas se empiezan a acomodar. No te digo que las cosas van a salir mejor, pero en tu corazón vas a estar tranquilo y en tu mente vas a estar lleno de la palabra de Dios que va a decir, te va a recordar el Espíritu Santo que, hey, tranquilo, sos un hijo. Y si buscas el reino de Dios, su justicia, pones a Jesús como tu prioridad, no te va a faltar nada. No te va a faltar nada. Esta situación nos lleva a entender esto. Cuando ponemos nuestra atención, también tenemos nuestra devoción, ¿sí? Nuestra prioridad, nuestra pasión. Entonces, en lo que yo pongo mi atención está mi devoción. Y si mi atención está puesta no en Jesús, la devoción que estoy teniendo en mi interior no es la correcta. La pasión que estoy teniendo en mi interior para servir, para trabajar, para amar a mi familia, no es la correcta. Entonces, mi atención tiene que estar puesta en Cristo. Y cuando está puesta en Cristo, la devoción que empieza a crecer en mí hace que me enfoque más en Él, hace que me apasione más en Cristo, hace que desee conocerlo aún más. Y las consecuencias que viven en mi alrededor no pueden llegar a acercarse a mí ni tocarme, porque yo estoy seguro en Cristo, porque estoy seguro en Él. Entonces, mi atención va a determinar mi devoción. Y es importante esto. Porque si no, andamos en modo automático y respondemos de manera automática. ¿Cómo estás? Bien. Y por dentro estás destruido, pero pones la sonrisa. Pasa, pasa. Y me ha pasado. Y me pasa todavía. Por eso es importante decirle al Espíritu Santo, escudriña mi corazón y llévame a comprender qué es lo que estoy haciendo mal, que no estoy sintiéndome pleno en Cristo. ¿En qué momento yo me alejé de Cristo? ¿En qué momento lo saqué de mi prioridad? Que hoy estoy sintiéndome de la manera que me desagrada. Entonces es tiempo de poner nuestra atención en Cristo para que nuestra devoción se conecte a su corazón y podamos vivir de la manera en la cual Él quiere que vivamos. Porque por medio de Él y para Él servimos, por medio de Él. No, nosotros no servimos al Señor. Yo, Matías, no sirvo al Señor, es por medio de Él, yo me conecto a Él. Y dijo que haya ese canal de conexión del cielo a la tierra y yo poder ser ese canal en donde Jesús mismo a través de mi vida empieza a servir, empieza a servirse Él a través de mi vida. Cuando perdemos mi relación, ahí arrancamos de manera automática. Juan 6, 26 al 27. Después de que Jesús hizo unos milagros en Capernaum, Él se alejó solo, los discípulos se subieron a la barca y viajaron hacia el otro lado. Y dice, me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. No trabajen para ganar comida que se daña, mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. La comida que da vida eterna es la que da el Hijo del Hombre. Él es el único que tiene la aprobación de Dios para dársela. En el 35 dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. Quien cree en mí nunca más tendrá sed. Pero antes les dije que ustedes ya me habían visto y aún no creen. Todo lo que el Padre haga venir a mí será mi seguidor. Yo nunca los rechazaré. Me encanta esta palabra, yo nunca los rechazaré. Porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. ¿Quién me envió? El que me envió no quiere que pierda a ninguno de los que me ha dado, sino a los que resucitarán en el día del final, en el día final. Porque esto es lo que mi Padre quiere, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día del final, en el día final.
Esta es una invitación de Jesús sobre nuestras vidas. Esta es la mayor invitación y podemos verlo y reflejarlo en distintas palabras que Dios ha hecho, no solo a sus discípulos, sino a las multitudes que lo ha seguido. Pero dice, hey, vio que los seguidores estaban ahí comiendo el pan, se saciaron y cruzaron y buscaron a Jesús de nuevo y les dijo, ustedes me buscan porque comieron pan, se quedaron comiendo el pan que había sobrado y se llenaron, pero quieren más de ese pan. Pero yo les digo, coman de los que le da la vida eterna, coman del pan de la vida eterna. Y Jesús se menciona a él mismo como el pan de vida, que el que tiene hambre, si come de él, va a saciarse, que si tiene sed y bebe de él, va a saciarse. Jesús es nuestro alimento espiritual. Y si no nos alimentamos de manera espiritual, vamos a sentirnos vacíos. Vacíos. Entonces, no quiero ser redundante, pero nuestra prioridad empieza a menguar, a no alimentarnos de Cristo, a no beber de Cristo, a no tomar la vida eterna que por medio de Él y en Él encontramos, empezamos a alimentarnos de otras cosas. Y cuando nos alimentamos de otras cosas, empezamos a intoxicarnos. A un punto en donde ya mi sensibilidad espiritual empieza como a menguar. Ya no percibo lo que antes percibía. Ya dejo de ver de la manera en la cual Jesús me permitía ver. Dejo de ser misericordioso, dejo de ser compasivo, dejo de ser amoroso, dejo de reflejar a Cristo en mi vida y empiezo a ser una persona más egoísta que se enfoca en uno, en sus preocupaciones y se empieza a sentir mal y dice, ¿sabes qué? Entiendo todo lo que me decís, pero yo estoy más mal, estoy más preocupado, estoy más angustiado por mis cosas, así que no tengo tiempo de escucharte. Entonces, estas cosas suceden cuando nos alimentamos del pan que no es correcto. Esto sucede cuando no nos alimentamos de Cristo. Cuando nos alimentamos de Él, empezamos a recibir lo que Jesús quiere darnos, que es una vida eterna, una plenitud en Cristo que nos lleva a vivir y disfrutar en medio de las circunstancias difíciles que podamos vivir. Por eso es importante esto. Jesús para nosotros es lo más importante de nuestra vida. Y estamos en un peregrinaje que vivimos en un mundo caído, en donde el enemigo va a tratar de pincharnos o hacernos sentir mal o preocuparnos más. Pero cuando uno recibe a Jesús en su corazón, tenemos la provisión que es Cristo, que nos lleva a poder vivir y sobrellevar la vida que estamos viviendo. Y vivimos y experimentamos el reino aquí y ahora, empezamos a experimentar su provisión en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, todo por medio de Jesús. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y hoy nuestra vida tiene que alimentarse de Él. Nuestra prioridad tiene que estar en Él. María eligió la mejor parte. Eligió la mejor parte. No sé si tenía un entendimiento mayor, una revelación, no se lo reveló carne ni sangre, no sé. Pero lo que sí sé es que ella entendió con quién estaba. Y que si no había pan, y si no había alimento, y si no había con qué preparar la mesa, sabía que algo iba a suceder. Pero en eso no estaba su prioridad, sino en experimentar y disfrutar lo que Jesús estaba diciéndole. Ella entendió todo. Y Marta sin duda que lo comprendió. Lo comprendió. Jesús llenó de ojos, llenó con sus ojos, los ojos de María, con compasión. Con su sonrisa la cautivó y con amor le recordó quién era. Y que las circunstancias no estaban para definirla, sino quien la definía era Él. Amén. Amén, mi amigo. Como les dije, esto es una invitación de parte de Dios y creo que Él es lo que
que Él quiere hacer algo hoy. Y quiere hacerlo con las personas que están preocupadas, que están pasando momentos de ansiedad, que el trabajo piensa que le está saliendo las cosas mal. Si hay pensamientos que quieren sabotear inclusive tu propia vida o sabotear el plan de Dios que Él puso sobre tu vida, que quiere anular los pensamientos y las promesas que Él soltó sobre tu vida, Él quiere volver a ser tu porción. No viene a señalarte, no viene a juzgarte, no viene a retarte y decirte esto te está pasando porque sacaste de tu prioridad mi vida, Jesús, sino que Él te está mirando a tus ojos de nuevo y te está mirando y diciendo tu nombre, no 3 veces, 2 veces, y recordándote que eres valioso y que eres importante para Él y que la tormenta que está viviendo Él la puede calmar porque es nombre sobre todo nombre. Y la tormenta obedece a Jesús. Tus finanzas meramente espiritual, perdón, totalmente espiritual, todo lo que está sucediendo con nuestras finanzas, cuando se la entregamos al Señor y creemos esto que dice el Mateo, pero ustedes, que son mis hijos, que tienen un Padre Celestial, que vela por ustedes, Él va a velar por sus finanzas. Él va a proveer lo necesario para que sus alacenas no estén vacías. Él va a proveer lo necesario para pagar lo que tengan que pagar. Porque Él es el hacedor de milagros. Él es el hacedor de milagros. Él es el que multiplicó el pan y los peces. Si estás tomando esa decisión difícil o te cuesta tomar esa decisión difícil, pedí sabiduría. Pedí sabiduría. Jesús es la sabiduría de Dios, como decíamos. Este es el tiempo en donde como iglesia debemos llevar nuestra vida de nuevo y poner a Jesús como nuestra prioridad. Entonces, me gustaría que, no sé si Diego o Ro o no sé qué van a estar ministrando la adoración, que si pueden pasar, pero me gustaría que tengamos este tiempo en donde podamos pensar qué es lo que me está preocupando, qué es lo que me está angustiando, qué es lo que me está doliendo, qué es lo que trae a mi pensamiento, a mi mente, que esta batalla o esta guerra que estoy viviendo en mi trabajo o en mi familia o fuera de mi familia, pero toda esta batalla que estoy viviendo me genera mucha ansiedad a un punto en donde no sé cómo avanzar. Y avanzamos de esta manera, corriéndonos del primer plano y poniendo a Jesús como prioridad. Entonces yo te animo a que en estos momentos vamos a tener un tiempo de oración en donde vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde qué es lo que estamos viviendo, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras angustias, cuáles son nuestras batallas, cuáles son las tormentas que estamos viviendo. Y apenas el Espíritu Santo te recuerde qué es lo que está viviendo y te está preocupando de más, te invito a pasar adelante. Te invito a pasar adelante. Porque se trata de que Jesús quiere traer la porción de su presencia sobre tu vida. Y en medio de eso, nosotros no lo podemos hacer. Quien lo hace es el Espíritu Santo. Entonces te animo a que ores en tu lugar, le preguntes al Espíritu Santo esto. Inmediatamente cuando tengas e identifiques esa lucha o esa preocupación, te invito a pasar adelante. Espíritu Santo, te damos gracias por lo que tú nos has permitido escuchar. Te pedimos, Espíritu Santo, que escudriñes nuestros corazones, que escudriñes nuestra mente, que nos traigas el recuerdo al hoy, al presente, de lo que estamos viviendo
que hoy genera una tensión en mi vida, un dolor, una preocupación, ansiedad, todas las luchas, todas las tormentas, todo lo que podamos vivir y estar viviendo hoy, en la cual no podemos ver solución, te pedimos que lo traigas a nuestra mente. Espíritu Santo, trae a nuestra mente en el nombre de Jesús, y danos la valentía y la osadía. Quita la vergüenza y la culpa que no nos puede llegar o que nos impide responder de nuevo a buscarte como nuestra prioridad, Jesús.